Bienvenidos a Ajedrez en Movimiento, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy comenzaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior, capítulo 1, la transformación de las amenazas. La verdadera dificultad del ajedrez está en conocer el grado de trascendencia que para la gravitación completa de las partidas tienden las posiciones a crearse. Esto hace que las jugadas más intrascendentes en apariencia puedan tener importancia decisiva en el curso de las luchas y brindan al juego acentuado interés, el cual surge de la dificultad que estas sutilezas técnicas presentan, aún para el jugador más experimentado. Hemos dicho en varias oportunidades que el ajedrez no era ese monumento de complejidad que algunos jugadores vanidosos hacen suponer, e insistimos en lo mismo. Jugar al ajedrez es relativamente fácil, y jugar discretamente tampoco es una tarea de gigantes. Solo hace falta cierta dedicación y bastante práctica. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que las dificultades se vayan agotando cuando el ajedrecista avanza. Por el contrario, estas se acentúan a medida que se sutiliza y resulta así el hecho paradójico de que quien tiene más dificultad para jugar como aspira a hacerlo es el jugador de primera fuerza, pues pretende a menudo imposibles. Quiere agotar los análisis y trata de llegar a conclusiones definitivas por medio del examen minucioso de las posibilidades futuras y por el estudio de las jugadas y respuestas posibles, sin de vez en cuando hacer un examen de conciencia y considerar si en verdad su cerebro está en condiciones de realizar tarea tan extensa, sin riesgos de incurrir en errores de análisis muy graves. El ajedrecista debe deducir sin análisis profundos. Es por eso que siempre hemos sostenido que el jugador debe, en lo posible, desechar el sistema analítico para adoptar el deductivo. Debe, en el medio juego y en la apertura, creer menos en la verdad matemática, porque en realidad es muy difícil desnudarla, y conformarse con la verdad lógica, que siempre es más accesible y posee la virtud de fomentar la deducción. Es claro que resulta más peligrosa, pero lo cierto es que de esta suerte la intuición juega un papel más importante y la imaginación halla menos trabas. Si el ajedrez fuera un juego matemático, sería por cierto mucho más aburrido que en lo presente. La posibilidad de que quien razone con más lógica pueda superar a quien analice mejor, o que aún quien esté mejor inspirado supere al de más lógica en muchas oportunidades, hace de este juego un tan delicioso como interesante arte, y le asegura perpetua juventud. La transformación de las amenazas. Por eso seguiremos navegando en el agradable mar de la lógica para entrar en zonas un poco más complejas. Veremos ahora cómo se valoran ciertas posiciones y cómo se transforman las amenazas. Observaremos cómo deficiencias aparentes, insignificantes, van acentuándose en el transcurso de la lucha y, a la manera de una bola de mercurio, van agigantando su importancia, derivando en males muy graves. Pero esto es fácil reducir en la mayoría de las ocasiones, a principios de lógica clara y bonita, y trataremos de hacerlo para facilitar la tarea del jugador bisoño, y aún de muchos que creen no serlo porque actúan en categorías pomposamente llamadas superiores.
Bien sabemos que hay muchos ajedrecistas que saben muy poco ajedrez. Juegan de oído y por cierto que lo hacen bien. Magnífico ejemplo. Muchos son los ejemplos que se podrían mostrar, pero pocas partidas tan expresivas en el sentido como esa obra de arte que produjo Capablanca en el torneo de Nueva York de 1927, cuando venció a Aaron Nimzowitsch en la primera rueda del importante certamen. En ella, el entonces campeón mundial descubre el hilo sutil de la desventaja del adversario, lo atrapa y poco a poco va apoderándose por medio de él de toda la partida. Y una vez más veremos cómo aquello de a pequeñas causas, grandes efectos, tiene en ajedrez un gran significado, cuando el encargado de explotar los errores juega con maestría. Con las piezas blancas, Nimzowitsch. Con las piezas negras, Capablanca. C4. Caballo F6. Caballo F3. E6. D4. D5. Luego de haber iniciado la partida con la apertura inglesa y haber seguido con la Zukertort, Nimzowitsch vuelve a las aguas mansas de la apertura de peón dama. Su propósito de complicar mucho la partida frente a Capablanca no ha prosperado, como fruto, sin duda, del gran respeto que tenía por el maestro cubano. Las blancas siguieron con E3. Y no solo Nimzowitsch no complica la lucha, sino que adopta en el gambito de la dama la maniobra más prudente que pueda escogerse. Bloquea su alfil dama, como en algunas variantes de la defensa eslava, para llevar la partida por esas vías estratégicas. Las negras siguieron con alfil E7, caballo B de 2, enroque corto, alfil D3, C5. Buena jugada. En la defensa eslava se efectúa contra esa construcción estratégica de las blancas la jugada C5 en dos tiempos. Primero con C6 y luego C5. Ahora, con un tiempo de ventaja, debe ser mucho más fuerte y ya podría asegurarse que las negras tienen la iniciativa. Por regla general, en la apertura de peón dama, cuando el caballo blanco se ha situado en D2, la jugada C5 es muy fuerte. La razón es clara, ya que se especula con el hecho de que el caballo, desde ese sector, no vulnera el cuadro D5, cosa que desde C3 estaría influyendo sobre D5, y desde aquí D2 no. Y la debilidad del peón D negro, apoyado por un solo peón, no puede ser aprovechada. Las blancas jugaron D por C5. Caballo A6. Buena jugada. Como derivado del planteo defectuoso de las blancas, las negras han logrado dominar el centro. Ahora el caballo dama entrará a cooperar en la fiscalización del cuadro E4. En colaboración con el caballo de F6. Bien, las blancas continuaron con enroque corto. Caballo por C5, alfil E2. Obsérvese cómo también en esa partida
se ha hecho sentir la desventaja que significa tener una pieza carente de apoyo. Las blancas han debido perder un tiempo con el alfil y las negras siguen acumulando pequeñas ventajas. Las negras siguieron con B6, C por D5, caballo por D5, caballo B3, alfil B7, caballo por C5, alfil por C5, dama A4. Comienza a elaborarse la victoria. Estamos en el momento culminante de la partida y el más difícil de todos. En ajedrez, la dificultad está precisamente en saber cuándo ha llegado el momento de iniciar los planes de acción decisivos. Analícese someramente la posición y si el aficionado razona con claridad, hallará una desproporción en el desarrollo de las piezas. Verá que las negras tienen dos tiempos de ventaja, pues han movilizado todas sus piezas y les toca jugar, y que, en cambio, el blanco tiene aún el alfil dama sin desarrollar. Y habremos puesto el dedo en la llaga. La verdadera desproporción estratégica y la única razón que puede permitir la victoria del negro, sin necesidad de que algún error providencial del rival les ayude, es la situación de ese alfil que desvincula las torres. Este hecho es tanto más importante cuanto que existen dos columnas abiertas, la C y la D, por la cual, si las blancas no se apresuran, se filtrarán las fuerzas negras. Tenemos atrapado, pues, el plan, y el problema se nos presenta más fácil. ¿Cuál es la jugada que puede impedir que el alfil dama se coloque en D2? Pues simplemente dama F6. Buena jugada, que tiene la virtud de atacar el peón B, que el alfil de C1 apoya, y a la vez dar juego a las torres. Sacar la dama de la columna D, donde podría ser atacada por la torre rey, enemiga, y asimismo tomar el cuadro E5 para evitar que eventualmente el caballo blanco llegue a ese sector. Para seguir con alfil F3, luego de caballo E5, alfil F3 o caballo D7, eliminando el valioso alfil de C5. Las blancas continuaron con alfil A6. Alfil bueno contra alfil malo. Nimzowitsch juega con gran lógica. Eliminará ahora el poderoso alfil dama negro, sin duda el más fuerte de los dos que posee Capablanca, por la presión que ejerce sobre el enroque, pero para lograr esto a su vez cambia su mejor alfil, que es siempre el que corre por cuadros de distinto color que los que ocupan los peones del propio bando. Ahora, nuevos temas entrarán en la sinfonía de amenazas que gesta Capablanca, al dominio del punto B2. La consiguiente anulación transitoria del alfil rival se unirá la debilidad del cuadro D3, que se conjugará con la anterior si en ese punto se pone un caballo que también ataque el punto B2. El caballo llegue, atacará B2. Las negras continuaron con alfil por A6,
dama por A6, caballo B4. Buena jugada. El concepto magistral de Capablanca para simplificar. Alekhine sostiene en el libro sobre el torneo de Nueva York que torre Fd8 era más fuerte, pero se olvidó que Capablanca tenía conceptos distintos sobre la simplificación. El maestro cubano, que hizo su secreto en ajedrez de la habilidad para simplificar las posiciones con toda oportunidad, sostuvo en su libro Fundamentos del ajedrez que cuando se posee una ventaja hay que cambiar todas las piezas accesorias de la lucha. En la posición del texto, la verdadera desproporción estratégica está entre la fuerte acción del alfil negro y la paupérrima del alfil dama blanco. Se agrega a esto, pero como derivado de lo mismo, que esa situación da a las torres negras una movilidad mucho más grande. Pues entonces nada interesa si el caballo que se situara en D3 puede ser cambiado, pues por el contrario, eso estará de acuerdo con el concepto capablanquino, como diría Tartakower, del ajedrez. Bien, entonces las negras siguieron con caballo B4 y las blancas jugaron dama E2, torre Fd8, A3, caballo D3, caballo E1. Es necesario eliminar a toda costa el caballo de D3. Y esto es precisamente lo que Capablanca desea, que como experto cirujano lo que quiere es localizar claramente el cáncer del juego enemigo. Hay que limpiar de hojarasca las posiciones. Este vendría a ser, en buen romance, el secreto de la simplificación que tantos triunfos le brindó a Capablanca. Las negras continuaron con caballo por E1, torre por E1, torre AC8. Y la lucha se concreta. Las negras han logrado todo su plan. Obsérvese cómo la lucha ha quedado reducida a las piezas en que hay desequilibrio estratégico y que, entre tanto, el alfil dama blanco está inmovilizado, con la consiguiente dificultad para las blancas, que ven divorciada la acción de sus torres. Ambas torres negras dominan las columnas abiertas. La dama sigue con su acción a la distancia, inmovilizando el juego enemigo. Y el alfil negro fija el peón de E3. Pues este no debe avanzar mientras subsista la presión sobre el punto F2. Por la razón de que desde E3 paraliza la acción del alfil adversario. Las blancas continuaron con torre B1. Ninshowitz logra por fin iniciar una maniobra para poder avanzar el peón B y liberar su alfil, pero los recursos del maestro Capablanca se ponen nuevamente en evidencia. Las negras siguieron con dama E5. Esta jugada significa una transformación de amenazas. Ahora las negras tienen que permitir el avance del peón B, pero tratan de sacar el máximo provecho de su ventaja posicional y transformar el dominio de las columnas en torres en séptima. Las blancas siguieron con G3.
Si hubiesen seguido con B4, sigue alfil D6, amenazando el mate en H2, G3, dama E4, amenazando la torre de B1, con posición muy buena por la amenaza de dama por B1, seguido de torre C2 y dama F5. Si en lugar de B4 siguiese en este momento alfil D2, sacando de una vez el ominoso alfil de su ridícula situación, seguiría alfil D6, nuevamente amenazando el mate, G3 de las blancas, torre C2, torre en séptima, dama D3, torre por B2, alfil C3, torre por B1, alfil por E5, torre por E1, jaque, rey G2, alfil E7. Con final muy favorable y ganador, según Capablanca y Alekhine. Probablemente seguiría si dama A6, alfil C5, dama por A7, H6 y luego torre E2 y torre 8 D2, etc. La maniobra táctica. Volvamos para atrás en la variante. A lo que fue la partida. Luego de dama E5, las blancas continuaron con G3 y las negras continuaron con dama D5. Buena jugada. El secreto de la maniobra: ahora la dama coopera con la torre en la fiscalización de la columna D y el alfil sigue sin acción, pues no puede situarse por vía D2 en C3. B4. Jugaron las blancas, por fin, alfil F8, alfil B2, dama A2. Las blancas han logrado movilizar su alfil, pero a cambio de ceder las dos columnas abiertas al negro. Vemos que el alfil está en B2 y el negro tiene dominio de las columnas abiertas. La jugada del texto tiende a impedir la réplica alfil D4 de las blancas por la presión que la dama ejerce sobre el peón de A3. Prepara además la réplica A5 para hacer del peón de A3 un buen punto de ataque. Las blancas siguieron con torre A1. Pero lo que en realidad deseaba Capablanca, dentro de todo el bluff de sus amenazas, era que las blancas realizaran la movida del texto, que le ha de permitir entrar con sus torres en la séptima línea. Obsérvese con qué maestría y suavidad las amenazas se han ido transformando de pequeñas debilidades en planes típicos de victoria.
Las negras siguieron con dama B3. Buena jugada. Esta jugada habría sido mala antes por la réplica alfil por G7. Si en este momento hubiese jugado dama B3, alfil por G7, amenazando la dama. Y aunque nos comamos el peón de A3, ya nos comimos el peón de G7 y equilibrando la posición. Bien. Por eso jugó con dama A2, torre A1 y dama B3. Y las blancas siguieron con alfil D4, obstruyendo una de las columnas abiertas. Torre C2 de las negras, dama A6 y E5. La debacle. Sacrificio típico de peón que permite colocar ambas torres en séptima. Luego de alfil por entraría la otra torre. La partida está ya estratégicamente definida. Faltan solo detalles tácticos, pero esto es accesorio para el tema que estamos tratando. Las piezas negras han invadido el juego adversario y las torres en séptima ganan siempre, cuando no hay algún contraataque, lo que es poco frecuente si el rey está bien resguardado. Las blancas continuaron con alfil por E5, torre 8 D2, entrando en séptima línea, dama B7, sí, torre F1, sigue dama por E3. Buena jugada, sacrificando la dama, sigue F por E3, torre G2, rey H1, torre por H2, jaque, rey G1 y torre G2, mate. Por lo tanto, las blancas jugaron con dama B7. Y las negras siguieron de todos modos con torre por F2. G4. Dama E6. Alfil G3. Torre por H2. Buena jugada. Capablanca sigue jugando con la máxima energía. Las blancas podrían ya abandonar, pues si juegan alfil por H2, seguiría dama por G4, jaque, rey H1, dama H3 y mate inevitable. Bien. Las blancas continuaron con dama F3. Torre HG2. Jaque. Dama por G2. Torre por G2. Jaque. Rey por G2. Dama por G4. Torre AD1. H5. Torre D4. Esa la dama. Dama G5. Rey H2. Desclavándose de la acción de la dama. A5. Torre E2.
A por B4. A por B4. Alfil E7. Torre E4. Alfil F6. Torre F2. Dama D5. Torre E8, jaque. Rey H7. Las blancas abandonaron, después de suspender la partida, ante la desproporción de material y de posición. Es este un magnífico modelo del juego de capa blanca, en la época en que realmente era el mejor ajedrecista del mundo. En él se ve como un pequeño detalle basta para que progresivamente las amenazas aumenten y se transformen en temas típicos de victoria. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.